Hola, saludos seguidores de Opinión Caribe, expresión de región. Sábado 15 de noviembre, metidos a millón, porque ahorita casi ya tenemos elecciones atípicas por el departamento del Magdalena, pero también hay elecciones a Congreso y elecciones a presidente. Y hoy tenemos el primer candidato presidencial sentado en la silla de Opinión Caribe. Y hago el énfasis del primer candidato presidencial porque aquí ha estado Roy Barrera como precandidato. Ha estado Pipe Córdoba como precandidato. Pero ya usted llega con el aval del partido Oxígeno. Bienvenido, Juan Carlos Pinzón. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes en Opinión Caribe. Ya hemos estado aquí hace unos años. En Vamos a 2018. estar hoy aquí de vuelta y, como usted dice, ser el primer candidato presidencial. Que mire, esto es un buen augurio. Si Dios permite y el pueblo lo quiere, quizás usted tiene aquí al próximo presidente. Pues hay una percepción de que puedo estar entrevistando al próximo presidente de Colombia. Hay unas percepciones de derecha, unas percepciones de centro y unas percepciones de izquierda. Si el próximo presidente es de derecha, sería usted, de acuerdo a los guarismos y a lo que se está hablando, ¿qué se siente ser candidato presidencial con esa expectativa sobre sus hombros? Pues primero, responsabilidad. El país es un país demasiado importante, nuestro país es maravilloso, es bellísimo. Está en medio de una grave crisis y necesita una persona que quiera el país, que tenga mucha fuerza, pero que le meta mucho corazón también. Y en ese sentido, lo que yo veo es que se requiere seriedad, conocimiento, experiencia y la posibilidad de llevar el país, no solo a enfrentar los problemas, sino a montarlo hacia un buen destino, hacia un buen futuro, acorde con las riquezas que tiene Colombia, a ver si algún día hacemos esas riquezas para que los colombianos se conviertan en personas que ya no tengan pobreza y que vivan con toda la dignidad y la posibilidad. Oiga, ahora que habla de la experiencia, de las cosas buenas, yo me metí a la inteligencia artificial y comencé a meterle preguntas por todas las formas de Juan Carlos Pinzón a la inteligencia artificial y viene y me botó cosas buenas de Juan Carlos Pinzón, la experiencia, tiene una tremenda experiencia, una hoja de vida muy buena, títulos, reconocimiento, experiencia en lo administrativo, en lo diplomático, en todo eso que parece ser que en Colombia se ha retrocedido, sobre todo con la relación con los Estados Unidos. Es verdad, lamentablemente la relación con Estados Unidos está en el peor momento de la historia. En 100 años nunca había estado tan mal. Lo que más me duele es que es un daño autoinfligido, es decir, un cálculo del gobierno actual, donde decide provocar, golpear, dañar la relación, no usar la diplomacia, no luchar contra el crimen organizado para proteger a los colombianos, pero en últimas causando problemas a nivel internacional. Y el resultado neto es que hoy Colombia es visto como un país problema. El presidente de Colombia, hay unos que lo ven como Cantinflas. Cuando uno viaja al exterior, la gente lo que piensa en el presidente es a ver qué dice para reírse. Eso no le puede pasar a un país como Colombia. En la presidencia de Juan Carlos Pinzón, el país tendrá la mejor relación histórica con Estados Unidos. Y esto no es una promesa. Parte del hecho de que fui 2 veces embajador en Estados Unidos, que manejé por muchos años el Plan Colombia y la relación de seguridad nacional con ese país, que logramos llevar productos colombianos como el aguacate, la uchúa, el limón Tahití, los arándanos, entre otras cosas, el mango, y traer mucha inversión de Estados Unidos a Colombia. Yo veo, por ejemplo, aquí el Hotel Marriott. Eso en su momento son cosas que se fueron gestionando a partir de la idea de que marcas americanas, presencia americana se diera aquí por esa buena relación y todo lo que hacemos en seguridad. Pero tengo sobre todo buenas relaciones con el gobierno de Trump, con la gente de los gobiernos anteriores de Biden y de Obama. ¿Para qué? Para hacerle cosas y trabajos que le convengan a los colombianos, que se beneficien los colombianos. En esa línea es que vamos a trabajar. Cuando uno habla de un carro veloz, habla de un BMW. Si uno quiere un carro de lujo, uno piensa en un Mercedes-Benz. Si uno quiere un carro seguro, piensa en un Volvo. Usted es el Volvo de la seguridad para Colombia. Yo soy el Volvo, pero también puedo ser el Lamborghini, si se quiere. ¿Qué quiere decir con eso? Soy el Volvo porque doy la seguridad, doy la tranquilidad al país, el que está preparado, el que sabe, el que ya estudió, el que lo ha hecho, y el país puede estar tranquilo. Pero soy el Lamborghini porque miro el futuro, porque quiero llevar a Colombia
a un mejor estadio, porque conozco los temas de tecnología, porque sé de lo que está pasando en la geopolítica y el potencial que tienen los recursos naturales de Colombia en ese contexto. Y cómo eso puede servir para generar riqueza en Colombia y así atender la infraestructura, así atender las pensiones, la salud y poner a Colombia a soñar, a progresar y a sentar las bases al final de mi gobierno en el año 2030 para que Colombia sea un país que camina hacia ser un país rico. ¿Qué es un país rico? Uno donde la pobreza extrema desaparece, uno donde la pobreza tiende a reducirse porque la gente empieza a tener los ingresos suficientes para vivir dignamente, para vivir bien. ¿Cómo ubicar a Juan Carlos Pinzón? Fue funcionario del gobierno de Álvaro Uribe, fue funcionario del gobierno de, de Juan Manuel Santos, fue funcionario de Iván Duque. ¿Dónde ubicamos en ese espectro? ¿A dónde lo ubicamos? Porque hablar de Juan Manuel Santos y hablar de Uribe, ¿dónde lo ubica usted? Lo primero es ubíquenme como un patriota. Eso es lo que yo soy. Un hombre que ama su país y que a partir del estudio, el conocimiento, siempre ha estado dispuesto a servirle a Colombia donde sea necesario, cuando sea necesario y como sea necesario. Esa es la visión que yo tengo y es lo que represento. En ese sentido, todo el mundo sabe que mi posición sobre la seguridad y el orden está probada, que le dimos los grandes golpes durante mi tiempo como ministro al terrorismo, a la criminalidad, como viceministro y ministro y que también conozco la diplomacia para resolver problemas, traer inversión y darle mejores oportunidades a los colombianos. Pero también soy economista y sé resolver los problemas financieros, atraer inversión y crear programas para reducir las inequidades que se tienen en el país. Eso es lo que yo represento ahora. Eh, por supuesto que tengo una gran cercanía con el presidente Uribe, hay un aprecio por lo que ha hecho, un reconocimiento a lo que ha hecho y ahí hay unos puntos de vista, pero mantengo siempre una posición independiente, propia, de carácter, de formación y siempre tendré opiniones propias para que el país pueda precisamente moverse hacia adelante con la claridad de lo que conocemos, sabemos, estudiamos y miramos como datos o por cuenta de la experticia de los que más saben. Con Juan Manuel Santos no hay comunicación. Llevo 8 años sin hablar con el doctor Santos. Se Usted, la regó. usted de verdad, esa imagen de hombre duro en el Ministerio de Defensa lo tuvo y cuando comenzaron todo este proceso de paz de La Habana, usted increíblemente dentro del gobierno era el que ponía el pero. De eso quedó esa distancia. Sí, desafortunadamente yo empecé a visualizar que parar la lucha contra el narcotráfico iba a ser un error porque el país se iba a inundar de coca, que concederle básicamente a los victimarios todo tipo de beneficios respecto a las víctimas iba a ser un error y que dejar a las Fuerzas Armadas expuestas iba a ser un gran error. Hoy pasó el tiempo y la vida tristemente me ha dado la razón, pero hay que decirlo, el país no puede volver atrás. Tenemos que abordar los problemas del presente y mirar hacia el futuro. Y el próximo presidente de Colombia tiene que ser alguien que conozca todo el país, que conozca toda la problemática, que tenga una visión clara, que sepa lo que hay que hacer para comandar las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo que sepa movilizar al sector privado, al sector público, a la sociedad civil, para que resolvamos los grandes problemas en materia de salud, de educación, empleo, que es lo que los colombianos quieren, que se pueda trabajar con la justicia para romperle el espinazo a la corrupción, que es algo que ya los colombianos no aguantan más. Entonces, esa es mi clara sensación. Por eso estoy en esto con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Y mire, cuando veo todos los libros que trabajé, puedo decir que de cada uno encontré también cosas positivas. Trabajé en el gobierno del presidente Pastrana en su momento, el Plan Colombia fue clave. Trabajé con el presidente Uribe, por supuesto, la seguridad democrática es un gran emblema. Trabajé con el presidente Santos y hizo muy bien el tema de infraestructura con Germán Vargas o el tema de Serpi paga o los grandes golpes que como ministro yo lideré, incluso desde el jefe de las FARC, de acuerdo del tal Loco Barrera, que es el jefe de la mafia, en fin, todos esos golpes se hicieron. En resumen, lo que quiero decir es que después de trabajar con todos estos gobiernos, identificar lo que está bien, pero también lo que estuvo mal, eso lo que me da es experiencia, conocimiento de todo el país, de toda la problemática, para entrar a abordar soluciones, enfrentar los problemas, no improvisar. Es que el país no puede tener básicamente personas que nunca han hecho nada
y luego pensar que son los que van a resolver los problemas. Se requiere esa experiencia. Por eso cuento de todos estos hechos que me parece que son valiosos para Colombia. Con base en su experiencia, ¿qué futuro le espera a la JEP en un gobierno suyo? Mire, la JEP hoy en día se dedicó a favorecer intensamente a los miembros de la guerrilla de las FARC y ha sido supremamente dura con miembros de las Fuerzas Armadas. Eso es un desequilibrio, eso es una injusticia, eso no está bien. Y yo sí creo que hay que tener un diálogo franco con la JEP para encontrar un balance. Creo que habría sido muy útil, y lo quiero considerar, tener una sala especial para miembros de la fuerza pública para que haya un trato digno y demás. Es muy importante que se le dé seguridad jurídica a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Pero si es la lógica que va a continuar, donde es una lavandería de delitos para las FARC y en cambio una manera de presionar a las Fuerzas Armadas, el país debe considerar si esa institución le conviene o no al país y si es mejor no tenerla. En este momento es doloroso para nosotros ver lo que vivimos, lo que tenemos cierta edad, que vivimos la toma del Palacio de Justicia, que se acaba de cumplir 40 años, que precisamente el M-19 se bandea las banderas hoy del M-19 cuando se tomó esto, mientras que los militares que en ese momento, que tenían que resolver una situación de momento y tenían que sobre todo mantener las instituciones hoy sean judicializados y los otros sean los gobernantes. Sí, es muy doloroso cuando yo veo al general Arias Cabrales pasar ya más de 2 décadas en estado de detención. Incluso su señora falleció y tuvo que enterrarla estando allí. Es muy doloroso. Y pensar que quienes organizaron, participaron del planeamiento de la toma terrorista que ocurrió en el Palacio de Justicia, el país les había perdonado todo y les había permitido gobernar. Pero no solo eso, que ahora quieran gobernar tratando de mentir, de borrar la verdad o de promover y justificar sus hechos criminales. El país nunca más puede volverle a conceder a victimarios una posición de superioridad frente a las víctimas. Nunca más. Usted es una línea dura sobre la seguridad en Colombia y encontrarnos con que el presidente Petro ordenó un bombardeo y sale a justificar unas víctimas inocentes de este conflicto, cuando en situación similar de otros gobiernos la cuestionó contundentemente y hasta le pidió al presidente que renunciara. Ese es un contrasentido que tiene el presidente, como usted lo ha criticado en muchas ocasiones. Es que es un pensamiento de orden criminal, porque la gente correcta siempre sabe lo que está bien y lo que está mal, y no justifica lo que está mal, asume las consecuencias. La visión criminal es que todo lo que hacen los demás, ellos lo usan como justificación a su actividad criminal y violencia. Y cuando lo hacen ellos, entonces se justifican desde su propia violencia. Eso es lo que no puede ser. Colombia en esto tiene que tener claridad meridiana. El que viola la ley tiene que tener consecuencias. No puede tener justificación. Y esto es lo que Petro hace todo el tiempo. Rompe la ley, la lleva al límite para tratar él mismo de justificarse. No más. Y yo sí le digo al presidente de la República, al doctor Petro, no le haga más daño a Colombia. A usted le quedan 8 meses de gobierno, no le siga haciendo daño a Colombia, tómeselo tranquilo y al menos trate de llegar a su destino final como presidente de una manera en donde por lo menos los colombianos piensen que en sus últimos meses trató de dejar de hacer daño. Pero aquí todos los días hace daño, divide al país, solo gobierna para un grupo, ha llenado de odio y polarización a Colombia. Es todo lo contrario que debe ser un presidente. Como presidente, Juan Carlos Pinzón, quien les habla, será presidente de todos los colombianos. Hoy se lo dije a un señor que me dijo que él iba a votar por otra persona. Le dije, perfecto. Pero le dije, mira, si yo soy presidente, yo voy a trabajar para ayudarte. Voy a trabajar para que estés bien. Ese es el deber de un hombre de Estado, de una persona que va a servir a todos los colombianos. Hemos hablado de temas generales como candidato presidencial, pero nosotros queremos saber aquí en el territorio, en el departamento del Magdalena, en Santa Marta, tenemos una situación muy seria de seguridad. Y es que aquí todo el mundo está extorsionado. Aquí hay un gobierno paralelo de personas al margen de la ley y pareciera que estamos condenados los civiles, los particulares, a esa gobernanza criminal. Para el Magdalena, para Santa Marta,
específicamente, ¿qué haría Juan Carlos Pinzón para resolvernos este flagelo que tenemos? Partamos de la base de los hechos. La Policía Metropolitana de Santa Marta la activé yo, la creé yo como ministro de Defensa. Esto lo que quiere hacer notar es que soy un hombre que toma decisiones para las regiones, pensando en la problemática de las regiones. El Magdalena tiene hoy un problema de extorsión gravísimo. Y aquí va a tocar crear unas unidades especiales, enfocadas, reforzadas, con mucha inteligencia, con mucha capacidad judicial y con una capacidad de golpes contundentes para eliminar a los extorsionistas. Vamos a ofrecer recompensas aquí. Pero a nivel nacional, vamos a hacer 80.000 grupos carcelarios, 4 cárceles, en zonas aisladas, sin acceso a celulares, celdas individuales, madrugada a las 4 de la mañana, deporte y ejercicio para los presos, al mismo tiempo, bañito con agua fría para elevar el espíritu y luego a trabajar todo el día para pagar los costos de la cárcel y pagar su alimentación. No puede haber otra manera de que el país tenga una resocialización de esta delincuencia. Pero al mismo tiempo, debemos hacer un gran programa de prevención del reclutamiento, porque hay que quitarle la mano de obra, que son los niños y los jóvenes, a todos esos delincuentes. Hay que secarles el acceso a los niños y los jóvenes. Hay que crear segunda jornada escolar, temas de deporte, cultura, arte, por supuesto, actividades de estudio de tecnología, bilingüismo. Hay que dedicar a la gente que en sus horas libres a aprender otros idiomas y no estar en la calle expuestos. Eso lo van a agradecer las familias, pero va a beneficiar a los niños y en cambio va a perjudicar a los bandidos. Así que aquí toca, con puño de hierro con el crimen. Este puño está probado, la historia está escrita, pero al mismo tiempo, con un corazón muy comprometido con las familias, con los niños, con la oportunidad económica, y una vez llevados ante la justicia, que requiere una reforma, hay que llevar una ley antiimpunidad, porque aquí bandido que comete un delito, bandido que se va para la calle. Tiene que ser bandido que comete un delito, Gestor de paz. bandido que se va para la cárcel. Y Claro, gestor de paz. gestor de paz. Esto aquí se acaba con mi gobierno, pero vuelvo y les digo, incluso para hablar del Magdalena hay que conocer el Magdalena. Hay cosas que a veces la gente no recuerda, pero se las cuento. Yo viví aquí, como mi papá fue militar, siendo teniente, vivimos aquí en la ciudad de Santa Marta, al lado del mercado, y después vivimos allá en las instalaciones de lo que se conoce como el Batallón Córdoba. Yo tengo un afecto por esta región, pero conozco buena parte del departamento. Conozco la sierra de arriba abajo, conozco buena parte de los municipios que están en la ribera del río Magdalena, conozco buena parte de este departamento como conozco todo el país. Esa tranquilidad la pueden tener. Aquí no va a haber un presidente que viene a tomarse un curso, o a ver, digamos, de qué se trata el país, o si sabe o no sabe los problemas, o a ver quién lo asesora. Yo formaré equipos de primer nivel como lo he hecho siempre, pero al mismo tiempo tengo la claridad de qué es lo que necesita el país, de cómo es el país y de qué visión tenemos en ideas, en programas para llevar a Colombia a un buen futuro. Oye, antes de pasar al siguiente tema, quiero dejarle una inquietud para que la anoten. Hay una cárcel que está en construcción, está parada en San Ángel, Magdalena. Allá hay una cárcel que está como un 70% de avance y tiene 2 años estar parada porque las BACRIM que operan en ese sitio pararon la obra. No dejan que se termine una cárcel, una mega cárcel. Algo tiene que hacer el Estado. Por lo menos Petro no ha hecho nada para que avance en la construcción de la cárcel. Hay que terminarla y es una cárcel bastante grande. Pues tengo que ir a ver en qué condiciones está y si cumple los estándares que he recomendado y que considero se deben tener, porque es de altísima seguridad y con mucha postura de actuación estricta. No puede haber margen de maniobra. Vamos a verla, pero si está parada porque los bandidos no lo permiten, más temprano que tarde esa cárcel se estará terminando. Pasemos porque Colombia es mucho más que seguridad también. ¿Es cierto? ¿Cómo jalonamos? Usted tiene contactos, ha sido profesor catedrático en los Estados Unidos, ha sido embajador, tiene relaciones internacionales. ¿Cómo hacemos para traer recursos, para traer inversionistas que se dinamice la llegada de capital? Pues mire, yo soy economista. Me gradué con honores cuando estudié economía y he trabajado en el sector privado. He sido banquero de inversiones, es decir, he trabajado para generar inversión y grandes proyectos.
pero también estuve en la Junta del Banco Mundial, el banco de desarrollo más importante del mundo, que se dedica a hacer programas de lucha contra la pobreza y de promoción de la economía, del emprendimiento, de la tecnología, etcétera. Y al mismo tiempo trabajé en el Ministerio de Hacienda. Y básicamente conozco a fondo el presupuesto nacional, conozco a fondo toda la administración y la gestión pública. Pero debo decirle, también he sido empresario. He sido empresario pequeño y sé los dolores y la dificultad de sostener una empresa, de pagar unas nóminas, de los sobrecostos y la cantidad de trámites que pone el gobierno que impiden el progreso de las compañías y así la generación de más empleo. Por eso conozco estos temas. Y por último, en los últimos años he formado parte de grandes juntas internacionales en el Foro Económico Mundial y en otros espacios donde hablamos de la gran economía. Esa tranquilidad la pueden tener los colombianos, que el presidente Juan Carlos Pinzón, si Dios así lo quiere y ustedes así lo deciden, va a ser una persona, primero, con grandes conexiones a nivel mundial. Segundo, con la capacidad de dar confianza. Tercero, que va a administrar y gestionar el déficit fiscal, el tema tributario, con estándares internacionales. Y cuarto, que va a crear incentivos para traer mucha inversión del resto del mundo a Colombia, con el ánimo de generar mucho empleo, de generar más tecnología, más infraestructura y nuevas compañías en Colombia. Eso es lo que viene. Su visión de Colombia es un estado pequeño y que sea el capital privado el del emprendimiento, el del que genere desarrollo, o lo que está haciendo Petro. El país tiene que tener un Estado más pequeño y sobre todo más eficiente. Un Estado que esté dedicado a servirle a la gente y servirle al interés privado del individuo, sea a través de las empresas, sea a través de las personas en primer lugar. El Estado no está para atajar, impedir, dañar o tomarse todo el poder, porque eso es un leviatán y eso lo que hace es que la gente no pueda vivir tranquila, sino al contrario, terminas escondiéndose del Estado, no un Estado que le ayuda, que lo protege, que promueve su progreso económico y social. Por supuesto, el Estado tiene roles para generar oportunidades en educación, en salud, en seguridad, en justicia. Pero de resto, el Estado lo que tiene que crear es regulación que facilite el emprendimiento, que facilite que las personas puedan desarrollar sus propias decisiones y que atraiga mucha inversión para que se expanda la economía y a través de la creación de riqueza realmente se vaya llevando a su fin la pobreza y las dificultades de la sociedad. Cambiemos de tercio en la entrevista, hablemos de política. Usted ahora mismo estaba hablando de cuál es su visión y como mandatario, pero ahora mismo son candidatos y hay una campaña y hay que hacer alianza. Nos enteramos por los medios nacionales de la gestión que tuvo el expresidente Álvaro Uribe con Ingrid Betancourt para ese aval. ¿Cómo está, ya siendo usted candidato, ya usted no tiene que recoger firmas, los otros sí están pendientes de una encuesta? ¿Cómo está esa llegada ante Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila? ¿Cómo está como para conseguir un candidato que salga ganador en estas elecciones? Mire, yo personalmente creo que lo que hay que crear es una gran coalición democrática que debe ir a una consulta popular en el mes de marzo, que de allí debe salir un candidato muy fuerte, que vaya a primera vuelta y de una vez por todas gane. Yo espero ser esa persona para darle desde el primer día, desde el 31 de mayo al 26 a las 7 de la noche, cuando se conozcan los resultados, la tranquilidad a Colombia, darle confianza, decir al país, calma, ya hay aquí un gerente, un administrador, un servidor público responsable que ustedes han puesto para que empecemos a administrar y a manejar todos los problemas, la seguridad, la economía, el bolsillo, la salud, la educación, las relaciones internacionales. Esa es la forma como yo veo esto. Lo demás me parece que es ruido, el momento político, y yo sí no tengo tiempo para la politiquería, ni para andar en esta lógica de reunirse políticos para ponerse de acuerdo. No, 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 no. La gente quiere hoy que haya liderazgo enfocado en solucionar problemas. Claro, lo que sí tengo es la capacidad de unir sectores de distintos lugares y colores, con el ánimo de promover una solución de país, una solución que nos convenga a todos y tener la gobernabilidad necesaria.
Así que yo estoy encantado de la idea de la coalición democrática, pero creo que debe ser una consulta popular como debe ser en el mes de marzo. Oiga, en esa consulta hay una leona y hay un tigre. ¿Usted qué sería? Dios, yo lo que soy es un patriota. Yo soy el hombre que realmente conoce Colombia, ha servido al país, está listo para servir y se ha educado, se ha formado para hacer estas cosas. De pronto a veces se encuentra una gente que tiene muchas ganas, pero no tiene la menor idea de cuáles son los problemas del país ni cómo abordarlos. Usted fue compañero de equipo con Roy Barrera en un determinado momento. Hoy tiene opciones como de centro izquierda Roy Barrera. ¿Usted se encontraría con Roy Barrera en esta contienda electoral? ¿Qué pronóstico le ve? Pues yo al ex senador Roy Barreras lo recuerdo estando en el Senado y honestamente es una persona muy distinta a quien me habla. Veo en él muchos temas que la gente cuestiona. Yo no soy quien para decir que sí o que no, pero eso es lo que he ido identificando en el tiempo. Así que yo estoy dispuesto a unir el país, estoy dispuesto a gobernar para todos los colombianos, pero también está claro que hay una línea ética de quienes deben realmente formar parte de la forma de sacar adelante Colombia y aquellos que de una u otra manera más bien han contribuido por esa ausencia de ética a los problemas que tenemos hoy. Le hablé de Roy Barrera porque sentado ahí en ese puesto donde está usted, él me habló, para sorpresa mía, en beneficio de la seguridad democrática que el país estaba necesitando, digo. Y esa regresión, ¿de qué se trata? Entonces, como que están buscando encontrar el mismo discurso dada la coyuntura de la situación que está viendo Colombia. Ese me parece un buen punto. Hoy todo el mundo habla de seguridad porque es el gran problema, pero ahí hay que analizar. Muchos son culpables del problema de la seguridad, que han apoyado este desastre, este deterioro, esta situación de gravedad que están viviendo las Fuerzas Armadas, que está viviendo la justicia, este caos, esto de haber premiado victimarios, etc. Hay otros que hablan con mucha contundencia. En su vida han enfrentado a un bandido, más bien se han dedicado hasta ayudarles. Entonces, aquí, el único que ha enfrentado el terrorismo, la criminalidad, y los ha derrotado, dando grandes golpes, 128 jefes de FARC-ELN y bandas criminales neutralizados, abatidos, desmovilizados, capturados. Nadie más tiene esa experiencia. Creé en su momento, además, 9 policías metropolitanas, 11 fuerzas de tarea conjunta. Y cuando me fui del Ministerio de Defensa, se alcanzaron el mayor número de hombres y mujeres, aviones, buques, helicópteros, vehículos blindados, todo tipo de capacidades. Así que eso es lo que está claro y lo que está probado. Dentro de la cosa que encontré de la inteligencia artificial, dice que usted tiene una imagen de elitista. Pero ¿y cómo van a acusarlo ustedes de elitista cuando usted tiene viralizado un video comiéndose un tomate en una plaza pública? Yo le diría, mire, la gente a veces se inventa cuentos y no está bien que se nos crean. Aquí déjenme hablarles desde mi corazón. Yo soy un hombre que vengo de una base popular. Del lado de mi padre, una familia de 150 años de historia militar. Gente que lo único que ha hecho es luchar por el país y luchar en todas las guerras para proteger a Colombia. Desde la guerra de los 1000 días, pasando por la guerra con el Perú, en la guerra de Corea, en la guerra contra el M-19, en la guerra contra las FARC. Siempre mi familia ha estado allí. Yo mismo he estado allí. Pero por el otro lado, del lado de mi mamá, una familia campesina de Santander. Mi abuelita, que vive, tiene 97 años. ¿De qué parte de Santander? De San Andrés, Santander. Pero ella salió de allá a los 14 años, a los 15 años ya era mamá. Y hagamos las cosas como son. Una mujer que ni siquiera terminó la primaria, pero en cambio trabajó, se dedicó a producir, se dedicó a salir adelante y nos sacó adelante. Yo siempre digo, cuando la veo a ella, pienso, ¿qué pasa si ella hubiera tenido la oportunidad de educación? ¿Qué pasa si hubiera tenido más oportunidades, si hubiera tenido una plática para hacer bien su emprendimiento? Si le fue bien como le fue sin toda esa ayuda, imagínense lo que sería. Entonces ahí es donde yo digo, soy un hombre que tiene el sentido del pueblo de Colombia metido en su ADN. Y mensaje final, mi abuelito me lleva a las plazas de mercado desde que yo tenía 2 años. Y íbamos a hacer mercado, íbamos a comprar la gallina para el sancocho. Se iba allí a comprar todo.
Y de allí yo mismo seleccionaba y disfrutaba de ir a comer cosas a la plaza. Así que a nadie le sorprende que va a las plazas. Hay gente que en su vida ha ido a una plaza. Hay gente que en cambio prefieren ir a mercados en Europa y cosas de ese estilo. Y hay otros que Comen no las van ni al plazas, Carulla, ni al ahora Carullao. menos a una plaza. Exacto. Oiga, entre otras cosas, en Palo Quemado, yo he ido a la plaza de Palo Quemado y hay unos desayunos deliciosos. Así que cuando Sí, vayan a Bogotá, es cierto, en su trayecto turístico, metan ir a Palo es cierto, Quemado. es cierto. El desayuno es espectacular. La changua fuera de serie. Eso es verdad, eso es verdad. Y hemos estado también. Juan Carlos Pinzón quiere ser presidente de Colombia. Ustedes lo han escuchado. Este es su ideario, su propuesta, su visión de Colombia, de cómo se gobierna. Le deseo éxito en lo que está haciendo. Le cuento que voy a trabajar con amor por Colombia. Eso es lo que la gente puede saber. Que voy a trabajar sin descanso y que tengo la fuerza, el puño de hierro, la energía, pero también tengo mucho corazón. Llevo a Colombia en el corazón. Llevo los dolores de Colombia en el corazón. Y eso significa que voy a trabajar también con generosidad, con compromiso, con deseo de acertar y trabajando de verdad con método, planificando, ejecutando y produciendo resultados, que es lo que necesita el país. Juan Carlos Pinzón, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Opinión Caribe. Les habló Víctor Rodríguez Fajardo para los seguidores de Opinión Caribe, expresión de región.